Bien, acá vamos a ver un ejemplo para graficar cualquier logaritmo, ¿sí? Este te va a servir tanto para hacer el ejercicio A, B, C, D y E de la actividad número 3. Lo primero que tenemos ahí es un ejemplo, el logaritmo en base 5 de x menos 4. Siempre es importante saber que el argumento tiene que ser sí o sí distinto de 0 porque si no el logaritmo no existe. Entonces, ¿qué sería el argumento? En nuestro caso es x menos 4. Ahí en el primer paso lo que vamos a hacer es decir, bueno, x menos 4 sí o sí tiene que ser distinto de 0 porque si no el logaritmo no existe. Entonces ahí despejamos como si tuviésemos una ecuación y determinamos que x tiene que ser sí o sí distinto de 4. ¿Qué significa esto? Que 4 va a ser asíntota, que en 4 la gráfica no lo va a tocar. El segundo paso yo te recomiendo es hacer un cambio de variable porque es más fácil de graficar. ¿Qué significa un cambio de variable? Que nosotros acá tenemos base 5, el logaritmo, y vamos a cambiarla a base 10, que es la base que viene en las calculadoras o en los celulares, que a la hora de graficar y de utilizar la tabla de valores nos va a permitir resolverlo utilizando la calculadora. Entonces nos va a dar más exactos los números. ¿Cómo se hace este cambio de variable? Es muy sencillo. Nosotros tenemos logaritmo en base 5 y este es el argumento. Entonces, cuando hacemos el cambio de variable siempre es el mismo método. Va el logaritmo en base 10, esto va a ser igual al logaritmo en base 10 del argumento sobre el logaritmo en base 10 de la base. En este caso nuestro argumento es x menos 4 y nuestra base es 5. Pero siempre utilizo la misma metodología. Nos va a quedar como una división, el logaritmo en base 10 del argumento y el logaritmo en base 10 de la base. Una vez que ya tenemos hecho el cambio de base, vamos a armar la tabla de valores. Bien, entonces, ¿cómo armamos la tabla de valores? Bueno, esto es lo que yo te explicaba, que nosotros no elegimos cualquier valor. ¿Por qué? Porque sí o sí sabemos que en 4 hay asíntota. Entonces, en 4 el logaritmo no existe y para la izquierda tampoco. Entonces voy a tomar todos los valores que estén a la derecha de 4. Eso es aleatorio. Vos elegís los valores que vos querés. Yo en este caso utilicé el 5, el 7, el 9 y el 12. Entonces, acá voy a tener que reemplazar el valor de x. Fíjate que acá x solamente aparece arriba. Entonces abajo siempre me va a quedar el logaritmo de la base, que en este caso es 5. Reemplazo el logaritmo de 5 menos 4 sobre el logaritmo de 5. Y así con todos. Entonces los resuelvo con la calculadora. Pongo el log de 1 sobre el log de 5 y me va a dar que es igual a 0. Y así para con todos. ¿Sí? Entonces el último paso que nos queda es graficar. Entonces lo último que nos quedaba hacer era graficar. Armamos el eje cartesiano. En el eje horizontal va las x y en el eje vertical va las y. Sabemos que en 4 el logaritmo no existe. Entonces acá no va a tocar. Acordate que siempre el logaritmo de x tiene esa forma, esa curva. Eso nos sirve para poder graficar y saber cómo van a ir más o menos. Y ahí empiezo a marcar. En 5 vale 0, en 7 vale 0,68, en 9 vale 1 y en 12 va a valer 1,30. Con esos puntos ya puedo graficar nuestra curva de logaritmo en base 5 de x menos 4.